Mi nombre es Enrique Ortí y en este vídeo titulado Determinación del ancho de trabajo de un pulverizador se pretende, en primer lugar, definir el ancho de trabajo de un pulverizador y, en segundo lugar, determinar cuál es el ancho de trabajo de ese pulverizador. Para ello, el vídeo se ha estructurado respondiendo a las dos siguientes cuestiones. La primera cuestión que se pretende resolver es por qué es importante conocer el ancho de trabajo de un pulverizador. Y la segunda cuestión sería cómo calcular el ancho de trabajo de ese pulverizador. Pasemos a resolver la primera cuestión. ¿Por qué es importante conocer el ancho de trabajo de un pulverizador? Si nosotros queremos realizar un tratamiento, va a ser fundamental conocer el volumen de aplicación. El volumen de aplicación serían los litros de caldo que queremos aplicar por hectárea. Para poder calcular ese volumen de aplicación será necesario conocer cuál es el caudal del equipo en litros por minuto, cuál es la velocidad de avance de ese equipo en kilómetros por hora y cuál es el ancho de trabajo. Como vemos, es fundamental conocer el ancho de trabajo y saberlo calcular para poder calcular el volumen de aplicación y poder regular adecuadamente un equipo. El 600 que aparece en la ecuación simplemente es un cambio de unidades. Justificada la necesidad de saber calcular el ancho de trabajo, vamos a pasar a calcular o a aprender a calcular el ancho de trabajo de un pulverizador. Como definición general, podríamos decir que el ancho de trabajo de una máquina es la distancia media entre dos pasadas consecutivas de esa máquina. Es decir, que si nosotros tenemos un suelo desnudo y queremos realizar un tratamiento utilizando una barra que dispone de 5 boquillas separadas a una distancia X, el centro de la barra vendrá representado por esta línea de aquí y esta línea representará el centro de la pasada. Cuando llegue el equipo al final del campo tendrá que volver, tendrá que girar y tendrá que estar separado el centro de la siguiente pasada a una distancia anterior A, de forma que no quede ninguna zona sin tratar. Pues bien, ese A sería la distancia media entre dos pasadas consecutivas y sería el ancho de trabajo. En concreto, si lo calculáramos, diríamos que A es igual a 5x. Es igual a 5x porque si la distancia entre boquillas es x, aquí tendríamos un x, 2x, 3x, 4x, 5x. También podríamos decir que el ancho de trabajo, en este caso concreto, sería igual al número de boquillas que tiene la barra, en este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5, multiplicado por la distancia entre boquillas, x. Si nosotros tenemos un suelo en el cual tenemos unas plantas y queremos hacer un tratamiento de esas plantas y sobre cada una de esas plantas solamente tiene que actuar una boquilla, entonces la distancia o el ancho de trabajo sería igual a la distancia entre dos pasadas consecutivas. En este caso sería igual a este valor A. En concreto, en este caso particular, ese ancho de trabajo sería igual a 5A. Siendo A la distancia entre plantas, así que tendríamos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. También podríamos haber calculado el ancho de trabajo aplicando cualquiera de estas dos ecuaciones. Podríamos decir que el ancho de trabajo es igual al número de boquillas por la separación entre boquillas es igual a 5x, igual que en el caso anterior con el suelo desnudo. O es igual al número de plantas por la separación entre filas de plantas, igual a 5A. Bien, si nosotros tenemos que hacer un tratamiento sobre un suelo en el cual ya no aplicamos una única boquilla, sino varias boquillas sobre cada una de las plantas, en ese caso el ancho de trabajo sería igual a la distancia que habría entre centro de pasada y centro de pasada, es decir, que sería igual en este caso concreto a 5A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Pero en este caso no podríamos decir que es igual al número de boquillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por la separación entre boquillas, dado que no hay una separación fija. Sí que podríamos decir que es igual al número de filas por la separación entre filas de plantas. Como vemos, resulta más fácil aprendernos que el ancho de trabajo es la distancia entre dos pasadas consecutivas que aprendernos la casuística concreta en la cual podemos aplicar o el número de boquillas por la separación entre boquillas o el número de filas por la separación entre filas dependiendo del caso concreto. Es decir, que la recomendación que haríamos sería que el ancho de trabajo conviene calcularlo a partir de la distancia entre dos pasadas consecutivas. Si nos vamos a un cultivo de frutales, donde el ancho de la calle es X y donde el tractor con el pulverizador va a pasar por la calle,
Cuando nosotros utilizamos un equipo, por ejemplo, hidroneumático, las boquillas de la derecha mojarán medio árbol de la fila de la derecha y las boquillas de la izquierda la mitad de los árboles de la fila de la izquierda. Cuando llegue este tractor al final, tendrá que girar y tendrá que entrar por la calle siguiente para poder terminar de mojar estos medios árboles de aquí y mojar los medios árboles de la siguiente fila. Aplicando la definición general de ancho de trabajo, diríamos que el ancho de trabajo es la distancia entre el centro de la primera pasada y el centro de la segunda pasada. Es decir, que sería igual a A. Este A coincide con el ancho de la calle. Por tanto, en el caso de que demos un pase por calle, podríamos decir que el ancho de trabajo es igual al ancho de la calle. Por último, si vamos a trabajar con un equipo que moje más de una fila de árboles, por ejemplo este equipo de aquí, que es un equipo neumático, que moja media fila de este árbol, media fila de este, media fila de este y media fila de este en una sola pasada. Para poder completar esas medias filas será necesario que el equipo vuelva por aquí. Entonces el ancho de trabajo será igual a la distancia entre centro de pasada y centro de pasada, que será igual, en este caso daremos un pase cada dos filas de plantas o cada dos calles, y en este caso el ancho de trabajo será igual a 2x, siendo x la distancia que habría entre dos filas de plantas o el ancho de la calle. En resumen, en este vídeo hemos estudiado el ancho de trabajo de un pulverizador, hemos justificado el por qué es necesario saberlo calcular, dado que si no lo sabemos calcular no podremos calcular el volumen de aplicación y no podremos regular un equipo. Y por último, hemos dicho que ese ancho de trabajo, como norma general, es la distancia media entre dos pasadas consecutivas. Y con esto doy por finalizado el presente vídeo. Gracias por su atención.